Hermanos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Dios nos ha dado una visión y la repetimos siempre en nuestros grupos en casa. Esa visión es bendecir a las personas de la ciudad. A eso Dios nos ha puesto. ¿Cómo lo hacemos? Yendo a ellas, haciendo discípulos, enseñándoles a esos discípulos lo que Jesús mandó. Todo esto lo hacemos en el marco de grupos en casa. Allí le enseñamos a la gente a llevar una vida con propósito. Como te estás preparando para ser un líder, una líder, ya que eres un discípulo, una discípula del Señor que va a ir a la obra, queremos enseñarte los detalles que necesitas saber para que puedas hacer tu grupo en casa, para que puedas desarrollar tu grupo en casa. Y quiero que estudiemos juntos y veamos juntos las bases que tenemos en la Biblia acerca de hacer grupos en casa. El primer modelo que nosotros tenemos para hacer nuestros grupos en casa es Jesús. Recuerda que nuestro modelo es Jesús. ¿Por qué Jesús es nuestro modelo? Porque nosotros disponemos ser como Él es y hacer como Él hizo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Según la Biblia, Jesús hizo grupos en casa. Él vino a bendecirnos a nosotros, a bendecir a su pueblo, a bendecir a su nación, a bendecir a su ciudad. Y allí nosotros vemos, primero vamos a ver Marcos capítulo 2, versículos 1 y 2. Allí dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Según este texto, Jesús vivía en Capernaum. Y en Capernaum tenía una casa. Presumiblemente la casa donde Jesús vivía era alquilada. Allí estaba en su casa, en Capernaum. Y dice que se escuchó que él estaba en la ciudad, que había vuelto a su ciudad, a la ciudad donde vivía, y que estaba en su casa, la casa donde residía. Y dice que inmediatamente se juntaron muchos. Tanto se juntaron que no cabían a la puerta. Quiera Dios que así sea en tu grupo en casa, que no quepa la gente de tantos que van a recibir bendición. Porque a eso fue la gente a la casa de Jesús, a recibir bendición. Y dice que Jesús aprovechó, ¿para qué? Para predicarles la palabra. Entonces, en nuestros grupos en casa, la gente va a ir para ser bendecida y nosotros vamos a bendecirles predicándoles la palabra. Muy bien, vayamos ahora a Marcos capítulo 1, versículos 29 al 34. Allí dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Por lo que vemos aquí, Jesús se ganó a Pedro y a su hermano Andrés. También alcanzó a Juan y a Jacobo. Y una vez que los alcanzó, según la palabra del Señor, los llevó a la casa de Pedro, presumiblemente para desarrollar en ellos la labor consolidadora. Jesús los llevó allá para consolidarlos. Dice que cuando llegaron allá, la suegra de Pedro estaba enferma. Dice que tenía una fiebre. Jesús le ministró sanidad. ¿Por qué decimos que presumiblemente fue allí a consolidar a Pedro, Andrés, Juan y Jacobo? Porque cuando les ministró fue cuando llegó la noche, cuando el sol se puso. Estuvo durante el día consolidando a estos 4 discípulos que había ganado, que había alcanzado, y cuando llegó la noche dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Todos los que vivían en aquella ciudad fueron a la casa de Simón, de Pedro, donde también estaba la suegra,
¿verdad? ¿A qué? A oír la palabra del Señor. Quiere decir que hizo como una masiva el Señor Jesús allí, y dice que fue mucha gente enferma y que fue mucha gente endemoniada, y que todos los que estaban enfermos recibían sanidad, y que todos los que estaban endemoniados tenían libertad. Entonces, aquí vemos la acción de Jesús en una casa. Alcanzó gente, la consolidó, ministró sanidad, ministró liberación. Y la suegra de Pedro y los que estaban en esa casa también recibieron sanidad. Entonces vemos allí cómo el Señor trabajó en la casa de Pedro, pero también trabajó en la casa de Mateo, que fue otro de sus discípulos. Vayamos al Evangelio que lleva su nombre, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 9 y 10. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Note entonces que Jesús consigue a un hombre llamado Mateo, que era cobrador de impuestos, y lo alcanzó. Tal fue la influencia de Jesús, tal fue el poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús, que Jesús lo único que le dijo fue: sígueme. Mire, no fue una gran predicación, pero sí fue hechos, autoridad y poder en él. Y entonces el hombre le siguió, y dice que lo llevó, porque dice a su casa, porque dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. ¿En la casa de quién? En la casa de Mateo. Dice que había muchos publicanos y pecadores. Esa era la profesión de Mateo. Mateo era un publicano, Mateo era un pecador. Ellos vinieron, hizo como una masiva, lo invitaron a su casa, y dice que se sentaron a la mesa con Jesús. Allí Jesús desde luego que aprovechó para consolidar a Mateo y para tratar de alcanzar a los amigos de Mateo. Por eso es que alcanzamos a los amigos. Y allí estaban los discípulos del Señor. Entonces estaba Jesús como líder, los discípulos que eran como decir las estacas, y estaba Mateo, que era la ovejita recién alcanzada, y Mateo llevó a sus invitados, que eran sus amigos, la gente que él conocía. Allí vemos claramente entonces cómo se desarrolló un grupo en casa, muy parecido a lo que nosotros hacemos, porque seguimos el modelo que Jesús nos dio, hacemos como él hizo. Pero hay otro ejemplo, el ejemplo de Zaqueo. Vayamos a Lucas capítulo 19, versículos 1 al 10. Allí dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. En tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús entonces alcanza a Zaqueo. Zaqueo quería ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era un hombre pequeño de estatura. Era tanta la gente que él no podía llegar hasta donde Jesús estaba. Entonces fue inteligente y se dio cuenta por el camino donde Jesús iba, se adelantó como bien pudo, se subió a un árbol pequeño y allí esperó para ver a Jesús. Cuando Jesús lo ve, entendió la necesidad de este hombre y le dijo: Zaqueo, baja, porque voy a ir a tu casa. No le predicó ahí, sino que fue a su casa. Dice que Zaqueo le recibió gozoso, fue el anfitrión de la casa y le recibió gozoso, y la salvación llegó a la casa de Zaqueo. Dice que se vio de una vez, porque Zaqueo decidió apartarse de lo malo dando una muestra. ¿Cómo? Si le he robado a alguien, que muy seguramente sí lo había hecho, se lo devuelvo cuadruplicado. Y allí estaba mucha gente compartiendo en la casa de Zaqueo, y Zaqueo abrió las puertas de su casa para que Jesús predicara el mensaje y para que la salvación llegara allí. Nuestras casas son casas de salvación, siguiendo el modelo que Jesús nos dio. Hay otro ejemplo, está en Juan capítulo 12, versículo 1 al 11, que fue la casa de Marta, María y Lázaro. Allí dice, repito, Juan 12, 1 al 11: 6 días antes de la Pascua,
vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, una masiva, esa fue la estrategia, una cena. Dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Miren cómo en este caso Jesús es como el líder del grupo, y Lázaro también cooperaba, porque muchos fueron a ver a Lázaro. Entonces muchos van a ir al grupo en casa por el testimonio que tú has dado. Entonces Lázaro era un testimonio porque el Señor lo había levantado de entre los muertos. Entonces querían ir a ver al hombre que estuvo 4 días muerto y el Señor lo levantó. Entonces él era un testimonio. Nosotros somos un testimonio y la gente va a querer ir a nuestros grupos en casa si somos un testimonio. Allí en esa casa se hizo una cena, aprovecharon para hacerlo y mucha gente había. Y allí estaba Marta y María sirviendo al Señor. Es como las estacas que sirven en el trabajo de los grupos. Entonces vemos aquí claramente cómo Jesús, yo creo que son muchos los ejemplos como para no seguirlos, de que tenemos que hacer grupo en casa, de que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo alcanzó gente y que usó los grupos para alcanzar gente, que usó los grupos para contribuir en la consolidación de los que había alcanzado, que usó los grupos para que sus discípulos pudieran aprender a cómo hacerlo. Y vaya que sí lo aprendieron, porque cuando nosotros vamos al libro de los Hechos y vemos ahora los discípulos sin Jesús desarrollando el ministerio del Evangelio, expandiendo el reino, nos conseguimos que ellos también hicieron grupos en casa, siguiendo el mismo modelo de Jesús. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 46 para que lo notemos. Allí dice que ellos perseveraban en casas, dice la palabra del Señor, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces fíjense cómo usaban las casas para partir el pan. Aquí partir el pan se refiere a la comida que compartían, como nosotros compartimos un refrigerio, y también se refiere a la palabra, porque la palabra es el pan, ¿verdad? Que todos tenemos que, del cual todos tenemos que comer. Y allí dice que esas reuniones en casa eran reuniones alegres y eran reuniones sencillas, eran reuniones auténticas, porque esa sencillez salía del corazón. Entonces eran esas casas donde se podía continuar perpetuando la bendición de la reunión en el templo. Entonces lo hacía la iglesia primitiva, usaban las casas como lugares para compartir, lugares para la comunión, lugares para que los nuevos creyentes pudieran afirmarse en la fe que habían abrazado, y para que aquellos que ya eran creyentes pudieran seguir afirmándose y compartir la bendición de la fe. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 42, claramente dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire entonces la labor que hacía la iglesia primitiva en las casas. Dice, no cesaban de ¿qué? De enseñar y de predicar a Jesucristo. La enseñanza era ¿para quién? Para los que ya tenían la fe. ¿Y la predicación era para quién? Para aquellos que aún no la tenían. Entonces los grupos en casa servían para que los discípulos se afirmaran, para que las ovejitas fueran bien consolidadas y para que los no creyentes pudieran escuchar el mensaje de Jesucristo. Entonces sí lo hizo la iglesia primitiva. El tiempo no nos permite poder leer todo el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde se relata la historia de Cornelio, de cómo Cornelio, un hombre piadoso pero no judío, conoció al Señor Jesús por
por intermedio de Pedro. Un ángel le habló y mandaron a buscar a Pedro, ¿verdad? De forma milagrosa, si era Pedro, lo mandan a buscar, viene, y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, dice que Cornelio en su casa había convocado a su familia, a sus amigos más íntimos, y allí celebraron una masiva. Dice que allí cayó el poder del Espíritu Santo y todos los que estaban allí recibieron al Señor. Eso no solamente pasó en la casa de Cornelio, nosotros vemos en Hechos capítulo 19 cómo la iglesia en Éfeso se desarrolló en casas. Allí estaba en cada casa, porque hermano, en aquel entonces el imperio romano, que era el que ejercía el dominio político y económico del mundo, no permitía que la gente desarrollara libremente su fe. Entonces los cristianos tenían que reunirse en casas, y allí en casas invitaban a los no creyentes e iban los creyentes, y todos eran igualmente edificados. Entonces, viendo estos ejemplos, por eso es que nosotros desarrollamos grupos en casa. Y lo vemos en la palabra de Dios y lo hemos aplicado y ha funcionado. Por eso entonces que tú vas a desarrollarte también, amado y amada, haciendo un grupo en casa tal y como lo hizo Jesús, porque seguimos el modelo de Jesús. Continuándolo como lo hizo la iglesia primitiva, llevando bendición. ¿Para qué? Para que en nuestras casas haya la bendición de que la gente sea salvada, sea sanada, sea libertada, restaurada, aprendan a prosperar, a vivir con propósito, conozcan al Señor Jesús, sean consolidados y se constituyan como discípulos que en su momento puedan ir también y abrir un grupo en sus propias casas o en otros lugares donde el Señor les envíe cuando sea el tiempo conveniente, lo repito. Entonces, la idea es que nosotros podamos abrir un grupo en casa. Mi esposa y yo como pastores abrimos nuestro grupo en casa, motivamos a todos a participar en un grupo en casa, porque eso fue lo que el Señor nos dio como modelo. ¿Para qué? Para alcanzar a la gente, para contribuir en su consolidación, para formar discípulos, para que los obreros se involucren en el trabajo y la visión de extender el reino de Dios en esta tierra, de tal manera que se cristalice el proyecto de Dios, que es que todos conozcan a Jesucristo y que ninguno se pierda, sino que todos tengan la vida eterna. Así que desde ya, yo sé que estás en un grupo en casa. Si estás en este proceso de academia es porque formas parte de uno y que ya pronto vas a ir desarrollando prácticas para que en su momento abras tu propio grupo en casa y comiences tú también a bendecir multitudes, a bendecir gente, a ser un ministro, una ministra que lleva salvación, sanidad, libertad, restauración, prosperidad, enseñanza, salvación, consolidación a aquellos que la necesitan. ¿Cuál es el objetivo entonces general de los grupos en casa? Bendecir a la gente. Eso no tiene otra explicación. No hay otras palabras como poder decírtelo. La idea del grupo, la idea principal, el objetivo general del grupo es que se bendiga a la gente. Para eso tú abres tu casa, para bendecir gente, no para otra cosa. Ese es el objetivo, bendecir. Esa es nuestra visión, bendecir a las personas de la ciudad. Que tu casa sea casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué puerta del cielo? Porque va a ser el lugar donde se le va a abrir la puerta del cielo a mucha gente que va camino al infierno, que va camino a la perdición, que no tienen la vida eterna. Entonces, tu casa va a ser casa de Dios, es casa de Dios. Pero de pronto, como no hay un grupo, entonces no es todavía puerta del cielo. Ahora va a ser puerta del cielo tu casa. Allí la gente va a conocer a Dios. Tú tienes que declararlo. Allí la gente va a conocer al Señor Jesús como Salvador personal. Hay objetivos específicos del grupo que ya lo he mencionado. Entonces, el objetivo general es bendecir a la gente. Y los objetivos específicos son, número 1, alcanzar a las personas para Jesucristo. Número 2, consolidar a los recién convertidos. Y número 3, formar discípulos. Entonces, si te preguntan, ¿para qué es un grupo? Para bendecir gente. ¿Cómo se va a hacer eso? Número 1, alcanzándolos. ¿A quién? A los que no tienen a Jesús. Número 2, consolidando a aquellos que recién han abrazado la fe.
Número 3, formando los discípulos, aquellos que ya tienen la fe y que se van a formar para que ellos también hagan un grupo en casa, en su momento. ¿Quiénes son los asistentes de un grupo? ¿Quiénes son las personas que deben ir a un grupo? Por el ejemplo que nos dio Jesús, los primeros que deben estar en un grupo son los obreros. En nuestro caso son los líderes. Los 2 líderes o 3 líderes que se han levantado son los primeros que tienen que estar en un grupo. Si un grupo en casa no tiene líderes, no es grupo en casa. Porque tienen que estar las personas que son los sacerdotes, los intermediarios entre el cielo y la tierra. Entonces los obreros son los primeros, el primer tipo de personas que tienen que estar. El segundo tipo de personas que tienen que estar en el grupo son los discípulos, los que están aprendiendo a cómo ser obreros, ¿sí? Eso nosotros los llamamos también estacas. ¿Por qué? Porque son los que nos ayudan a firmar el trabajo en el grupo. Para eso es una estaca, para dar fuerza a la tienda. Entonces tenemos las estacas, que son los discípulos. El tercer tipo de personas que tienen que estar en el grupo son las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Los que recientemente han recibido al Señor, que están en proceso de consolidación o que todavía no han ido a un encuentro. Esas son las ovejitas. Esas hay que cuidarlos, hay que mantenerlos allí hasta que ellos puedan ir y comenzar su proceso del río de Dios, siendo ministrados en sanidad y liberación. Entonces esas son las ovejas, las personas que aún no están en el proceso de academia. Porque una estaca o discípulo o discípula es la persona que está en un proceso de formación para llegar a ser un obrero, una obrera, un líder, una líder, ¿sí? Entonces toda aquella persona que tienes en el grupo que aún no ha entrado en el proceso por X o Y razón, es una oveja. A esa persona no hay que despreciarla, más bien hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que ayudarla a que se forme hasta que podamos adentrarlos en el proceso del río de Dios. Y el cuarto tipo de personas que siempre tienen que estar en nuestros grupos son los perdidos, que nosotros llamamos los invitados, ¿sí? Esas son las personas que no conocen al Señor, quienes necesitan, ¿verdad?, conocer a Jesús, y se lo vamos a presentar a través de los grupos. Entonces, si tú te das cuenta, los objetivos específicos que tenemos y los comparas con los asistentes regulares que tiene que tener el grupo, te vas a dar cuenta entonces que tiene mucho que ver, que coinciden, ¿verdad? Porque los perdidos los vamos a alcanzar para Jesucristo. Las ovejas las consolidamos, ¿verdad? Y los discípulos los vamos a ir formando. Y ahí estamos nosotros como obreros, que somos los principales asistentes del grupo. Entonces quiero darte unas recomendaciones para que vayas ya teniendo luz acerca de esto, acerca de la casa anfitriona o la casa donde va a ser grupo. Porque puede que la casa donde hagas grupo sea la propia casa de uno de los líderes, o puede que sea la casa de una de las estacas, o puede incluso que sea la casa de alguna de las ovejas, ¿verdad? Si es tu propia casa, mucho mejor. Hablo de los líderes, ¿sí? Pero si no, entonces se puede usar la casa de alguno de los discípulos o estacas y la casa de las ovejas. Pero ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de saber elegir esa casa anfitriona? Lo primero que tenemos que hacer es contar con la dirección del Espíritu Santo. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Orar al Señor, desde ya tienes que ir orando para saber cuál es el lugar donde tú vas a ir. Jesús, cuando le dio instrucciones a sus discípulos, a esos obreros que envió, a los 12 que envió de 2 en 2, les dijo que tenían que llegar en una casa, pero que iban a haber casas que no les iban a recibir y que ellos tenían que sacudir el polvo de sus pies e irse de aquella casa. Entonces, en todo caso, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos dirija, pero así como dirigió a Felipe, así como dirigió a Pedro para que fuera a la casa de Cornelio y a Felipe para que fuera y le predicara al etíope, así nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para saber en qué casa es que nosotros vamos a desarrollar nuestro grupo. Porque dice, cuando Jesús le dio la instrucción a los discípulos, le dijo: a la casa donde llegues y os reciban, morad allí y no os cambiéis de casa en casa. Entonces no es conveniente que usted haga su grupo en una casa un sábado, el otro sábado o el otro fin de semana en otra casa y así vaya saltando de casa en casa. No, debemos tratar de tener una casa donde generalmente desarrollar el grupo. Y si va a haber algún cambio, pues con la dirección del Espíritu Santo y la orientación de tus líderes inmediatos, poder tomar esas decisiones. En todo caso, entonces, lo principal es que el Espíritu Santo nos dirija.
Lo segundo que debemos tener en cuenta es que debemos ser estratégicos al momento de elegir esa casa anfitriona. ¿Por qué? Porque recuerde que la casa debe contribuir en que nosotros alcancemos personas para Jesucristo. ¿Sí? Entonces hay que ser estratégicos del lugar donde está la casa ubicada, ¿verdad? Que sea estratégico para que la gente llegue, que sea estratégico para la ubicación de la gente, que sea estratégico para que ninguno tenga problemas en llegar o en acudir o en asistir a la casa, ¿sí? Y también tiene que ser estratégico para aquellas personas que hemos alcanzado. Sin embargo, principalmente son los que se quiere alcanzar, ¿sí? Pero hay que ser estratégico, uno tiene que ver, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Por eso es que hay que buscar primeramente la ayuda del Espíritu Santo. El tercer requisito que debemos tener en cuenta para la casa anfitriona de nuestro grupo en casa es que el lugar o la casa debe ser digna. Hay casas que no son dignas, pueden ser muy estratégicas, muy buenas para alcanzar almas, pero de pronto no es digna. Fíjense ustedes que Zaqueo era un pecador, de pronto podríamos considerar que su casa no era digna, pero cuando Jesús entró allí y el hombre mostró testimonio, de una vez la casa se volvió digna. Entonces, si es una casa, ¿verdad?, donde hay prácticas pecaminosas, donde no hay respeto por las cosas del Señor, entonces no es una casa digna. Si es una casa donde usted va y le reciben la primera vez, pero después su actitud sigue siendo de pecado, aunque le sigan recibiendo, entonces ese lugar no es digno. Entonces son cosas que hay que considerar, hay cosas que hay que tener en cuenta. En el momento que tú estés desarrollando tu grupo, hay ciertas actividades que deben desarrollarse. Le hemos mencionado que cuando comiences un grupo, o lo voy a mencionar, y yo sé que lo has vivido en tu grupo, hay que darle la bienvenida a los asistentes. Siempre hay que hablarle de la misión y visión de nuestra iglesia, que es la razón por la cual se hace el grupo. Siempre es conveniente desarrollar dinámicas dentro del grupo para romper el hielo y poder establecer puentes más cercanos con los invitados, desarrollar cánticos, compartir testimonios. Siempre, desde luego, y es básico que se dé el mensaje del Evangelio, que se haga un llamado y que se le ministre a la gente necesitada, a la gente enferma, que todo contribuya a que la gente pueda conocer al Señor, alcanzar la salvación. Es un tiempo también para que haya intercesión, que hay que tomar ofrendas para declarar entonces la prosperidad de la gente, porque las personas no pueden ser prósperas si no aprenden a ofrendarle a Dios. Y compartir, ¿verdad? Siempre un refrigerio, y en el marco de eso compartir informaciones acerca de la iglesia y del mismo grupo. Todas estas actividades que desarrollamos nosotros dentro del grupo deben hacerse, número uno, con estrategia. Número dos, deben ser dinámicas, deben ser cosas con frescura, todo debe hacerse con claridad, con gentileza, con alegría y sobre todo con mucha autenticidad. Nada de religiosidad, nada de palabras religiosas, nada de gloria a Dios y aleluya, porque hay tiempo para eso, ¿sí? Me refiero al gloria a Dios, aleluya, que sale como una muletilla y no como una expresión auténtica del corazón, ¿sí? Entonces, no es un culto el que estamos desarrollando, es una reunión de tipo social para presentar a Jesucristo como Señor y Salvador. Es como una reunión donde usted presenta, ¿verdad?, a una persona y esa persona se llama Jesús. Por eso entonces todo lo que se haga dentro del grupo debe seguir eso. O sea, el orden de las cosas debe ser estratégico, ¿verdad? Y todo debe hacerse dinámica, con espíritu, con ganas, con sal. Todo debe hacerse de una manera fresca, no mecánica, no monótono. Hermanos, nosotros podemos hacer siempre las mismas cosas, pero si le imprimimos pasión, entonces siempre, aunque sean las mismas cosas, van a parecer diferentes. Entonces hay muchas personas que consideran, no, que esto es rutinario, hermano, pero la rutina es la que nos hace crecer. Fíjense ustedes que su propio corazón tiene un ritmo rutinario, está palpitando desde que usted tiene vida, y el mismo ciclo se va cumpliendo en su vida todo el tiempo, es algo rutinario, ¿verdad? Pero a usted no le parece rutinario la forma como vive. Sí, entonces yo creo que todos estos aspectos que nosotros les hemos indicado que deben desarrollar en el grupo, nunca se van a ver rutinarios si usted le pone a esto pasión, si usted le pone a esto frescura, dinamismo, si usted lo hace estratégicamente,
si usted lo hace con alegría, con autenticidad y con gentileza. Entonces, de pronto no es lo que se haga, sino cómo se está haciendo. ¿Cuánto estás poniendo tú al momento de hacer eso? ¿Sí? Porque si usted vaya con un mensaje mecánico, desde luego que a la gente le va a parecer aburrido y rutinario. Pero como usted ama a la gente, usted le pone sal a ese mensaje, le pone sal a esa dinámica, le pone sal a ese cántico. Al momento de ministrar no lo hace rutinariamente, sino que lo hace con pasión, con alegría, con energía, auténticamente, que le salga a usted del corazón. Cuando usted ve eso, entonces el grupo jamás se va a convertir en una rutina. La rutina la ponemos nosotros, hermanos, ¿sí? Por la mala actitud, por no tener la actitud correcta, ¿sí? Entonces, estas son las actividades que hacemos en los grupos, las que hacemos comúnmente, siempre y cuando contribuyan. Hay algunas que se hacen en un grupo, en una reunión, y otras que no, y que sí se practican otro día. Lo importante es que siempre haya un mensaje, que siempre se llame a la gente a conocer a Cristo, que siempre se le ministre a la gente en cuanto a su necesidad. Tengo que recomendarles igualmente algunas instrucciones del funcionamiento del grupo. Hay instrucciones que tienen que ver con el funcionamiento interno del grupo y hay otras instrucciones que tienen que ver con el funcionamiento externo. Comienzo con las instrucciones internas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para que el grupo funcione efectivamente es la oración. La oración e intercesión es fundamental. No me refiero a la oración e intercesión que usted hace en el marco del desarrollo del grupo, sino la oración e intercesión que usted hace con su pareja ministerial por la bendición de ese grupo. Usted siempre tiene que estar orando al Señor para que el Señor te conceda éxito en el grupo, para que haya bendición en el grupo. En tus oraciones siempre tiene que estar eso. Así como Nehemías oró para que Dios le concediera éxito en el trabajo que le estaba haciendo de reedificar los muros de Jerusalén, así nosotros debemos orar para que el Señor nos conceda éxito en nuestro grupo, porque lo que estamos haciendo precisamente es, espiritualmente hablando, reedificando los muros espirituales de esta ciudad para que sea bendecida. Entonces, por eso tenemos que orar siempre para que el Señor nos dé éxito, para que el Señor nos dé visión, para que el Señor ponga pasión en nosotros, para que nos ayude a ser estratégicos y sabios en el desarrollo del grupo, para que nos ayude a cómo desarrollar estrategias para alcanzar a más personas, para invitar a más personas y para que el grupo sea cada vez más dinámico y bendecido. Segunda instrucción: todo lo que se haga en el grupo debe ser planificado y evaluado en acuerdo. Hermano, antes de hacer el grupo, planifique con su pareja ministerial. Hay que planificar el grupo y después que el grupo se ha hecho, hay que evaluarlo. Eso es mirarnos a nosotros mismos, autoevaluarnos para ver que todo funcionó bien. ¿Para qué? Para que la próxima vez, si hubo algún defecto, podamos hacerlo mejor. Entonces, todo lo vamos a planificar y todo lo vamos a evaluar. Lo tercero que hay que tener en cuenta es que siempre hay que mantener el enfoque en el grupo. ¿Cuál es el enfoque en el grupo? Bendecir a las personas. No podemos desviarnos de ese enfoque. No es que vamos a tomar nuestro grupo para otras actividades, como para vender productos, como para aprovechar y presentar alguna otra cosa a los hermanos de la iglesia o del grupo, de ninguna manera. El enfoque del grupo es bendecir gente. Si usted quiere compartir otra cosa con los hermanos, cítelos para otro día muy distinto al grupo, porque entonces vamos a perder el enfoque y la gente se va a desanimar y va a dejar de asistir a tu grupo. ¿Sí? Tampoco el grupo es para resolver problemas entre hermanos. Vamos a aprovechar el grupo para resolver un problema que tuvimos. No, señor, el grupo no es para eso. Eso es aparte, en reuniones de discipulado. En los grupos de discipulado sí se puede hacer eso. Pero en los grupos no es para resolver problemas, ni para vender productos, ni para ninguna otra cosa que a usted se le pueda ocurrir. El grupo es para bendecir gente y debe funcionar con las actividades que ya le mencioné, teniendo en cuenta estas instrucciones para su funcionamiento. Lo cuarto en nuestros grupos es que hay que evitar la parcialidad. Hermano, la bendición es para todos. Usted no puede en el grupo inclinarse por unos y por otros, porque eso va a generar división. Nuestra visión es que todos sean bendecidos. Y cuando entonces usted se parcializa con un grupo para que nada más un grupo sea bendecido, entonces usted está causando división.
porque es una visión distinta a la que tenemos, que es que todos sean bendecidos. Entonces, así que cero parcialidad, todos tienen que ser bendecidos y todos son bienvenidos en el grupo. Número 5, hay que llenar y entregar los reportes. Usted va a recibir instrucción de cómo llenar y entregar los reportes en la iglesia a sus líderes. Nosotros tenemos que informar de todo lo que ha pasado en nuestro grupo. Entonces tenemos que informarlo a través de un reporte, de cuánta gente asiste, de cuánto se tomaron de ofrendas, de cuánta gente fue alcanzada y de todo el trabajo que ahí se desarrolló. Tenemos que informar, eso es bíblico. Cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar, cuando ellos volvieron a darle al Señor informe, a reportarles de todo lo que había pasado, de todo lo que ellos habían hecho. Así que reportar es bíblico. Cuando reportamos estamos siguiendo el modelo que Jesús nos dio. La siguiente instrucción nos dice que debemos llevar control del grupo. Es decir, aparte del reporte que usted entrega, cuide siempre de dejar un reporte para usted, de manera que usted vaya viendo cómo va resultando el grupo. ¿Sí? ¿Cuán efectivos ustedes están siendo como grupo? ¿Cuánta gente están alcanzando? ¿A cuánta gente están llegando? ¿Cuáles son sus invitados de siempre? ¿Cuántas personas han asistido a su grupo en un año, en un mes, en una semana? Todo ese control debemos llevarlo, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a crecer. Y la última instrucción en cuanto al funcionamiento interno es que usted debe usar la agenda del mes. A usted se le va a entregar una agenda que usted va a seguir, ¿verdad? Como un bosquejo, como una guía de cómo usted va a desarrollar el grupo durante el mes que corresponda. Entonces, no es que usted se va a poner, como decimos, a inventar, a hacer tal o cual cosa, no, usted debe siempre dejarse guiar por esa agenda. Y cualquier cosa que a usted, cualquier idea que usted tenga, por muy buena que sea, usted compártala con los líderes, sométala con sus parejas ministeriales a consideración, luego con los líderes y según la instrucción que ellos le den. Entonces usted recuerde que tiene que respetar la autoridad, tiene que trabajar bajo cobertura, entonces tiene que usar esta agenda. Es así que usted lo va a hacer. Desde luego que usted no va a desarrollar la agenda al pie de la letra, pero sí tiene que tener en cuenta que es la guía que usted va a tener. Es por allí que usted se va a guiar, aunque usted no lea el mensaje o haga tal cual como está allí, sino que eso le ayuda a que usted pueda desarrollar de ahí en adelante el trabajo del grupo. Termino dándole las instrucciones del funcionamiento externo. Para que un grupo funcione, se requiere responsabilidad, puntualidad y orden. El grupo tiene que funcionar siempre, eso es ser responsable. No es que un día dejé de hacerlo, el otro mes también fallé un día, no señor. El grupo se desarrolla siempre, eso es ser responsable. Y hay que ser puntuales, porque imagínese que llegue primero sus invitados que usted. Imagínese que el grupo es a las 7 y usted llega a las 8 de la noche. Eso es un muy mal testimonio. Eso no es seguir el modelo de Jesús. Y todo lo que se desarrolla en el grupo tiene que ser con orden. No puede haber desorden. ¿Sí? El lugar tiene que estar bien acondicionado, bien ordenadito, todo en orden, porque al Señor le gustan así las cosas. Todo decentemente y con orden. Para que el grupo funcione correctamente, entonces nosotros tenemos que tener cuidado de usar correctamente el tiempo. No debemos abusar del tiempo de la gente. El grupo tiene un tiempo para compartir, un tiempo para el mensaje, un tiempo para todo, hermano. No podemos abusar del tiempo porque entonces vamos a perder la posibilidad de alcanzar a las personas para el Señor. ¿Sí? También tenemos que cuidar de las relaciones y normas con la casa anfitriona. No podemos abusar de la casa donde estamos, hay que respetar esa casa seguramente tiene normas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y de relacionarnos con los dueños de la casa, que sean buenas relaciones. No podemos caer a pleito con la gente de la casa a donde nosotros desarrollamos el grupo que bendice a la gente. También tenemos que mantener una conducta acorde a la línea de bendición de la gente. Una buena conducta, un buen comportamiento, hay que evitar problemas en el grupo, hay que evitar discusiones doctrinales, temas complejos de la Biblia, hacer largas oraciones o dar largas consejerías en el grupo. El grupo no es para eso, las consejerías son en otro momento, no allí, ¿sí? Hay que cuidar también que personas ajenas al grupo sean los que ministren. Los que deben ministrar en el grupo son exclusivamente los líderes. Esos son los que ministran el mensaje, los que ministran a la gente necesitada, los que hacen el llamado.
por muy espiritual que sea una persona, amigo o quien sea, hermano, usted es el líder. Así llegue yo a su grupo, o la pastora al grupo, hermano, quien va a ministrar es usted. ¿Sí? Porque allí fue donde el Señor le puso. ¿Sí? Hay que cuidar también de desarrollar el cumplimiento de todo lo que se planificó, teniendo en cuenta la acción del Espíritu Santo, porque para eso hemos planificado. Tenemos que darle a las ofrendas un trato cuidadoso y ser muy delicados y celosos con eso. Evitar resolver problemas y diferencias públicamente allí en el grupo. O predicar directamente contra una persona, eso no es de Dios, eso no es de gente madura. También tenemos que evitar llevar nuestros problemas personales al grupo. Usted cuando se vaya al grupo, deje los problemas en casa y váyase al grupo, bendiga a la gente y después vuelve y vuélvalos a agarrar, si es que así quiere agarrarlo. Si son matrimonio y tienen problemas entre ustedes, dejen el problema en el carro o dejen el problema en la casa y vayan al grupo y después si quieren siguen en problemados. Esa es decisión suya. Pero lo importante es que el grupo haya bendición, ¿sí? Eso no, hermano, eso no es hipocresía, no señor. Eso es tener en cuenta la madurez y bendecir a la gente. También prohibimos las relaciones de noviazgo entre líderes, estacas y ovejas. Eso de alguna manera daña la seriedad del grupo. Y por último, le recomendamos el refrigerio como una actividad que puede ayudar, porque bíblicamente los hermanos de la iglesia primitiva compartían el pan. Entonces, siguiendo todas estas instrucciones, tanto del funcionamiento interno como externo, de todas maneras todo este material usted lo va a tener en la mano, usted va a desarrollar un grupo que va a bendecir, un grupo de casa de Dios, un lugar que va a ser puerta del cielo. Cierre sus ojos, abra su corazón, con sus ojos cerrados, con su corazón abierto. Vea allí en visión profética su grupo, véase allí ministrándole las multitudes, bendiciendo a la gente necesitada, bendiciendo a la gente llevándole salvación, a los enfermos sanidad, a los que están oprimidos por el diablo libertad, a aquellos que están caídos los está restaurando, ministrándole prosperidad a la gente. Yo declaro en el nombre del Señor Jesús que Dios te va a usar, que la gracia del Señor va a estar sobre tu vida, que se disipa todo temor y todo miedo y que la unción de Dios va a estar contigo, Señor.